Hola, hola chicos, por acá la profe Kenny, quien les va a dar la unidad 3 llamada Medios Tradicionales de la cátedra Publicidad 2. Vamos a iniciar pues hablando de cada medio tradicional. Ya sabemos que los medios tradicionales son los televisión, radio, prensa, impresa, con los que revistas que estamos acostumbrados a trabajar dentro del marketing. Sin embargo, ahora con la nueva era digital, pues hemos tenido ciertos cambios y hemos tenido que evolucionar. Hablamos entonces de la televisión. Hablamos que la publicidad en televisión, pues, ha sido desarrollada rápidamente y, pues, ofrece una solución adecuada para cada propósito. Cuando hablamos de cada propósito, pues, no solamente dentro de la televisión tenemos programas a los cuales se les realiza o se destacan, se introducen ciertas publicidades en función al segmento que queremos llegar, puesto que en la televisión pues existen muchos programas y están dedicados a cierto tipo de personas. En cuanto a eso, ese cierto tipo de personas es allí donde el publicista, el mercadólogo, pues trata de hacer sus anuncios haciendo referencia a ese segmento, a esa población que quiere llegar. Por eso que se habla que los anuncios, hay muchas formas de presentar los anuncios dentro de un programa de televisión o dentro de la televisión. Se habla de los anuncios en pantalla dividida, que son aquellos que aparecen en la sección de la pantalla mientras se emite un programa. Hablamos del emplazamiento publicitario, que puede ser una solución para integrar los productos directamente en el programa cuando los locutores o los presentadores, pues dentro de su sección colocan productos y hacen alusión a estos, eso se le llama emplazamiento. También es importante acotar que hoy en día con la parte de los televisores inteligentes, pues se han abierto un mundo de posibilidades aunados a esta globalización, a esta tecnología y haciendo pues que la publicidad sea más receptiva e interactiva con esos segmentos, esos consumidores. Luego hablamos entonces de la radio, que sabemos muy bien que la radio es un medio publicitario muy económico, tiene mucha movilidad de anuncios. ¿Por qué hablamos de movilidad? Porque mientras la persona va haciendo compras puede estar escuchando la radio, mientras la persona se moviliza de un lugar a otro con un auto, puede escuchar la radio. La radio puede llegar hasta los rincones más infinitos de un país donde llegue esa señal. Por eso es que se habla de esa publicidad segmentada geográficamente, pues según la emisora donde está ubicada y a dónde tiene ese rango, pues allí se escoge esa emisora para darle promoción a ese producto o a ese servicio que yo quiero dar a conocer. Hablamos entonces que la publicidad en radio es un medio, a pesar de que es un medio anticuado, pues tiene muchas ventajas y beneficios. En cuanto a estas ventajas y beneficios, podemos decir que dentro de la radio se realizan cuñas, que son aquellas que se producen en los diferentes programas radiofónicos, y su precio depende de la duración y la repetición. Hablamos entonces de los espacios publicitarios, que estos espacios se ubican dentro de los propios programas radiofónicos para promocionar o anunciar algún servicio o algún producto. Y luego tenemos lo que son las palabras, que en este caso esos locutores hacen referencia a esos anuncios y pues repiten o realizan algún tipo de locución haciendo alusión a ese producto o a ese servicio. Es importante acotar que dentro del radio, para poder generar toda esa locución que se va a dar o lo que se va a expresar, es importante generar un guión de radio. Y ese guión de radio es esa libreta que permite de manera detallada la producción radiofónica. Es como un registro del material sonoro. Fíjense que de este lado hablamos de que la estructura de un guión de radio tiene que ver con esa apertura, que puede ser una cortina musical con el fin de llamar la atención del oyente. Hablamos de la introducción, que es cuando los conductores o los locutores se presentan y saludan a la audiencia y pues mencionan ese contenido al cual van a tratar. Luego tienen el contenido del programa como tal, donde hablan y muchas veces hacen la intersección o la interferencia donde se hablan de ciertas publicidades en función a los espacios que se pagan. Y luego tenemos lo que es la despedida, que la música misma de apertura, se invitan a los oyentes a volver a escuchar el programa y es donde se coloca el día y el horario en que se va a volver a sintonizar. Si se fijan, la radio es uno de los medios más fáciles de llegar y es más económico.
Fíjense acá, en el material que está dentro de la plataforma también esto está, lo que pasa es que yo aquí se los hago de una manera más resumida. Hablamos de los tipos de guiones. Fíjense que se habla que según la información que tenga, tenemos el guión literario, el guión técnico y el guión técnico literario. Y según la posibilidad de la modificación, el guión abierto, el guión cerrado, el americano y el europeo. Todos estos guiones se van a adaptar según las necesidades que tenga esa persona o según las necesidades o según la función de que estos quieren hacer. Porque fíjense que hablamos del guión literario, que es destacado por los textos que lee el locutor. No hay ningún tipo de anotaciones técnicas. Todos son en momentos. Y se toma en cuenta la reproducción de música y efectos de sonido. Luego hablamos del técnico, que resalta las indicaciones técnicas sobre las textuales. Es como el más utilizado. Luego tenemos el guión técnico literario, que contiene tanta información como sea posible, donde se combina el guión literario y el técnico. Luego hablamos del abierto, que es más flexible y se supone o va mejorando a medida que va cambiando. Y cuando hablo de cambio, es que se le puede ir incluyendo ciertas cosas en función a esas actualizaciones que se pueden hacer. Luego hablamos de los guiones cerrados, que ese es inflexible, no emite cambios. Luego tenemos los guiones según su forma, el americano, que consta de una sola columna y un párrafo, y del europeo, que tiene 2 columnas. Sin embargo, todo este material está presente dentro de plataforma en uno de los links que les dejé. De hecho, es una de las tareas que deben hacer. Luego hablamos de lo que es la prensa. En este caso vamos a hablar de la prensa impresa. Fíjense que también es una de las más antiguas, uno de los medios importantes de comunicación de masa. ¿Por qué? Porque tiene lectores habituales, porque llega a cierto segmento o a cierta población. Hablamos entonces de que es como una herencia y tiene una implicación histórica y política. Sin embargo, la publicidad dentro de este medio es indispensable, pues un soporte duradero y en muchos casos permite publicitar, dirigirse al público meta, al target concreto. Tenemos en sí, en función del papel que juega la publicidad dentro de la prensa, hay unos tipos de prensa donde se hace uso de esta publicidad. Hablamos entonces de la prensa convencional, que es la que tiene la publicidad y se alterna con información e inserción para cubrir los gastos publicitarios. Hablamos de la gratuita, donde se financia exclusivamente a través de publicidad y mantiene una estructura propia del periódico convencional. Luego hablamos de la prensa publicitaria, que esta puede ser gratuita o no, pero tiene exclusivamente contenidos publicitarios. Luego vamos a hablar de lo que es un storyboard. Me imagino que a nivel publicitario ya ustedes a esta altura ya deberían de saber qué es un storyboard. Un storyboard es aquella representación gráfica de distintos elementos que aplicamos a un concepto. Es decir, nos ayuda a visualizar la idea, los conceptos, cómo se interactúa con el cliente. Es decir, cómo voy a ilustrar una publicidad, cómo voy a hacer un anuncio. Y esto va a estar definido por los diseñadores gráficos. Por eso que se habla de unas pautas para generar una secuencia de ilustraciones. Luego hablamos, para culminar, lo que es un anuncio publicitario. Por supuesto que el anuncio publicitario es un soporte visual, auditivo o audiovisual de breve duración que transmite un mensaje generando a través de una idea, un hecho concreto con fines publicitarios. Es importante que llame la atención, que sea atractivo y original, que tenga una estructura que me va a permitir a mí concientizar a las personas que pueden tener esa necesidad de resolver un problema y es a través de esa marca que yo estoy publicitario que lo pueden hacer. Recordar que un producto o un servicio existe, resaltando esas características, esos beneficios que le puede aportar. ¿Para qué? Para sentir el deseo de comprar. Es el fin del anuncio publicitario. Ya acá tenemos las 2 actividades que deben hacer, que el primero consta de un cuadro donde ustedes expongan las ventajas y las desventajas de los medios tradicionales, que son la televisión, el radio y la prensa escrita. Este no tiene mucho fundamento, sin embargo, tienen que leer todo lo que les corresponde. Luego acá tenemos entonces, aquí, si vamos a tener que tratar de diseñar un poquito,
o tratar de ingeniárnoslas e innovar. Fíjense que se habla que en el programa de su preferencia deben inventar un nombre para el producto que escojan. Bien sea una bebida de chocolate, una pasta para niños, un champú para bebé. Tienen que hacer un guión de radio en función a los ejemplos que les di anteriormente y un storyboard de un comercial de televisión. Pueden hacerlo a mano, luego enviar las fotos o escanear la publicidad y una publicidad para prensa o revista. De hecho, la pueden hacer de ese mismo producto que escojan. No hay problema por eso. ¿Para qué? Para que exista la seguidilla y se fundamente mejor la temática. Ya con esto me despido. Gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya saben que tienen los grupos de Telegram para hacérmelo saber.